tardes. Hace calor, ¿verdad? Un poquito de efecto invernadero la caseta. Esta mañana no hacía tanto calor, tengo que decir. Pero bueno, muchas gracias por venir a esta hora de la siesta. Cambiarla por los libros, eso siempre está bien, un buen detalle. Gracias a la Feria del Libro por acogernos. Buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Eduardo Santana, pero yo aquí no soy importante, soy autor, esta mañana también presenté, y la verdad es que me dieron una gran alegría hace un tiempo cuando me dijeron que se me apetecía presentarte, Santiago, y cuando no te voy a engañar esta mañana, digo, venga, vamos a ver lo que hacemos. Me voy a preparar a presentar a este señor. Y yo, pues, si aquí todo el mundo le conoce, no me voy a preparar, no le voy a hacer aquí a sacar una lista de méritos, pero bueno, está aquí con nosotros en Las Palmas con motivo de la presentación de su última novela, Los Nueve Reinos, que espero que ya la tengan, y si no, está disponible en todas las casetas. Y luego estará Santiago firmando. Vamos al lío. Venga, vamos para allá. Te voy a preguntar una cosita, por si no lo Sé que sabes. aquí puede haber preguntas difíciles, pero vengo preparado, vengo con el escudo. O sea que antes de nada, perdóname que yo hablo mucho. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir. Sé que este horario también es complicado, a la fresca, ¿no? Pero que estoy muy feliz de estar aquí y tenía muchísimas ganas de presentar la novela aquí porque es cierto que la mayor parte de la novela está ambientada en Tenerife porque es la guerra de los castellanos contra los guanches allí, pero también hay muchos capítulos centrados aquí en Gran Canaria que me parece, bueno, que podemos hablar de todo eso, ¿no? Entonces me hacía mucha ilusión venir aquí y lo que quería decir es que a mí las presentaciones, estas cosas, me gusta hacerlas divertidas e interactuar todos. Entonces, si en algún momento alguien tiene una pregunta de algún tema que se nos pase, que nos hemos quedado un poco a medias, solo levantar la mano y podéis preguntar lo que queráis, lo que se os pase, podéis decirme lo que opináis y todo. Entonces, para hacer un poquito más dinámico, ¿de acuerdo? Pero de verdad de la buena, ¿eh? Que tenemos un micro aquí habilitado. Así que Bueno, córtennos con un grito guanche o sin él, pero llamen la atención, ¿vale? Para quien no lo sepa, Santiago ha escrito, la verdad no me voy a inventar la cifra, pero centenares de guiones. sí, Y en cambio novelas esta es la sexta, ¿no me equivoco? la sexta, La sexta. efectivamente. ¿Te sientes más cómodo si te llamamos escritor o guionista? Bueno, en mi vida privada me da mucha vergüenza decir escritor. Cuando alguien no me conoce, me dice, ¿tú a qué te dedicas? Yo digo guionista porque me da mucho pudor decir escritor, no sé por qué, no sé en qué momento uno se puede considerar ya ser escritor, ¿no? Pero yo durante 30 años he vivido de ser guionista, por lo tanto, todo lo que he aprendido como guionista lo he aplicado en mis novelas. Es cierto que en los últimos 2, 3 años ya el 80%, el casi 90% de mi tiempo lo dedico a la literatura y no a los guiones. Entonces ahora mismo quizá sea más escritor, pero todo lo que yo he aprendido es como guionista, con lo cual me siento cómodo con las dos definiciones. Bien, bien. Bueno, leer sabemos todos, especialmente una feria del libro. Y por arrancar ya desde la cúspide de la pirámide, ¿nos podías hacer una sinopsis oral de los nueve reinos? Venga, pues a ver, los nueve reinos, os voy a contar primero cómo surge este tema, ¿vale? Porque también mucha gente me pregunta qué raro o me comenta qué raro alguien de fuera. Bueno, ha habido gente, la menos, desde luego, que me la ha hecho con menos cariño, ¿no? De alguien de fuera, me lo han dicho de otra manera, ¿no? Pero que viene a contar nuestra historia y tal. Entonces yo lo que procuro decir siempre, yo no puedo entrar en discusiones muchas veces en redes y tal, porque es absurdo, no se puede, pero yo lo que he querido transmitir siempre es que yo la he contado con el máximo cariño, con el máximo respeto, con la máxima admiración y cuando me dicen, no, es que viene un godo a contar la historia desde el punto de vista de los godos. Digo, a ver, yo vengo a contar la historia, además basta con leerse las primeras 3 páginas para ver que yo voy con los guanches, ¿vale? O sea que no, básicamente, entonces que me acusen de eso. Entonces, yo os cuento cómo surge. Yo en mi vida pues sabía quiénes eran los guanches, pero muy de lejos. O sea, sí sabía que eran aborígenes de las Islas Canarias, en concreto de Tenerife. Bueno, es que casi ni eso. O sea, yo sabía que eran de las Islas Canarias, pero lo de que solo eran guanches los de Tenerife, aquí eran Gran Canarios, pues no lo sabía, ¿no? Y entonces una vez leyendo un artículo sobre la momia que está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, que había un problema, bueno, porque el Museo de Naturaleza de Tenerife pues la reclamaba,
pues, y había una controversia con eso, pues me empecé a interesar y directamente empecé a leer un poquito más sobre los aborígenes canarios en general y sobre los guanches en particular, y simplemente me enamoré de esa historia porque enseguida vi el potencial a nivel, pues eso, yo llevo 30 años escribiendo guiones, unos cuantos escribiendo novelas, entonces yo cada vez que veo una historia, enseguida le veo si tiene potencial o no para contarla, ¿no? Y entonces, cuando descubrí que había 9 reinos dentro de Tenerife, que estaban en guerra entre ellos, que se tuvieron que unir con sus traiciones, con sus cosas, para combatir al enemigo común, que eran los invasores que llegaban desde la península, me fascinó. Y ya cuando empecé a indagar un poquito más sobre la cultura guanche, con su religión, con su idiosincrasia, ¿no? Que yo en ningún momento he dicho que todos fueran rubios con ojos azules, ¿no? Que no, es que dice que los guanches eran todos. No, yo no he dicho eso. Yo digo que hay un tanto por ciento bajo que era así por diferentes motivos, y bueno, llamaron la atención de unos castellanos que medían 1,50 cuando venían, ¿no? Y entonces pues llamaban la atención pues esa religión, ese Bencomo, que era el que lideró a las tropas guanches contra los invasores, tal, pues todos esos mimbres me dieron la posibilidad de escribir esa historia, y ya me puse a documentarme sobre ella, a indagar desde 2018, esto sucede en 2018, y cuando ya la editorial me dio luz verde, la que fue en 2023, me lanzaba ella. Pero de verdad que digo, no es por hacer la pelota a nadie ni nada, pero de verdad que digo que todo lo hablo, lo trato y que a mí me gustaría que le dierais una oportunidad porque os daríais cuenta de ello. Pues cuéntanos, ¿de qué va? Pues va sobre eso. Básicamente, la novela. A ver, también tengo que decir que es lo que digo y lo pongo al final en la nota de autor. Es una obra de ficción con mimbres reales, pero no deja de ser una obra de ficción. ¿Por qué? Básicamente porque muchas de las cosas nadie las sabe. Hay teorías. Entonces, yo sé más o menos, porque tampoco nadie lo sabe, cuándo llegan los primeros habitantes de las Islas Canarias, pero nadie sabe cómo llegan. Hay diferentes teorías y de hecho cada día hay una nueva. Antes de ayer salió una que era que una nueva incluso, que era que los habían traído los romanos directamente desde Roma. O sea, que es que eso salió antes de ayer. A ver, entonces nadie sabe cómo es. Entonces, dentro de todas esas teorías, yo me he ficcionado una de ellas. Plausible, sí, posible también. Que no se sabe si es verdad o no, pero porque nadie la sabe. Entonces, es una ficción sobre un hecho real, que es que llegaron aquí y yo lo cuento a mi manera. Y después, todas las cosas que suceden es la historia de los guanches durante esos 1500 años que pasan, bueno, no solo los guanches, también los gran canarios y todo, que están aislados del resto del mundo y empiezan a llegar extranjeros, genoveses, portugueses, castellanos, empiezan a llegar por estas cosas, ¿no? Entonces cuento toda esa historia con las cosas que se saben, pero muchas de ellas ficcionadas, porque nadie tiene ni idea de cómo se llevaban entre ellos o cómo se llevaban Bencomo con su hermano Tinguaro, entonces todo eso lo tengo que ficcionar, pero los hechos y las fechas y todos son concretos. Entonces cuento toda esa historia de la infancia de Bencomo hasta su guerra contra Alonso Fernández de Lugo, y cuento también pues toda la parte castellana de los Reyes Católicos, cuento Beatriz de Bobadilla, que es un personaje muy importante también que conocéis mucho, y bueno, cuento todo eso, ¿no? Y entonces cuento toda esa historia. Es una novela de aventuras con unos mimbres muy reales, con algunas cosas de ficción. Una pregunta cortita. Pues, o sea, No. os juro que lo escribo mejor, ¿eh? Venga, una pregunta simple para que la gente comprenda mejor de qué va los Nuevos Reinos. ¿A qué se parece? Quiero decir, ¿a qué otras películas, a qué otros Bueno, libros? a ver, me gusta que me hagas esta pregunta porque ya lo he dicho varias veces. Lo que pasa es que cada vez que lo digo a alguien se me tira al cuello, pero yo lo digo porque lo siento así. Yo cuando empecé a indagar y cuando empecé a documentarme sobre los guanches, sobre los aborígenes en general, me di cuenta de que esos 9 reinos que componían Tenerife, que estaban en guerra entre ellos, muchos de ellos, de repente me vino a la cabeza Juego de Tronos. Es verdad, porque tenían sus propias guerras, sus propias diferencias y tal. Después, cuando vienen los invasores y se tienen que unir para combatir a un enemigo común, me recordó muchísimo a Braveheart, porque hubo un líder guanche que fue Bencomo que unió a muchos de ellos para pelear con ellos. Y entre medias tienes un poquito de
porque hasta que en el siglo XV se empezó a masificar, pues todo eran selvas, todo eran bosques de laurisilva o de pino canario. Entonces, ellos vivían en esas selvas, entonces tenía de todo eso un poquito. Y entre medias, ya tirándome un poquito el rollo, también las epopeyas de Kerguelen, en el sentido en que es una civilización desconocida, no solo por los peninsulares o por el resto del mundo, sino también aquí mismo hay muchas cosas pues que la gente no lo sabe, tiene simplemente nociones, y yo lo que he intentado con esto es contar esa historia desde el punto de vista de la realidad, pero ficcionándola, para colaborar un poquito en que se conozca un poco más. Yo no sabía que te lo habían preguntado, pero nadie se te ha tirado al cuello todavía, así que bueno, Bueno, hemos salido veremos. indemnes de esta. Bueno, recordamos que en cualquier momento nos pueden parar, ¿vale? Y si quieren preguntar, ¿ok? La ficción histórica siempre, bueno, es complicada porque aunque la ficción admite todo, con una base, si te quieres fundamentar en una base, pues como te equivoques en cualquier detalle y demás, pues, no sé, es complicado también para incluso para el lector, ¿no? Porque no juegas los códigos se rompen. Yo te pregunto en este sentido, Santiago, ¿cómo te documentaste? Vale. Bueno, antes de nada, que me voy de un lado para otro, no sé si alguien me ha leído aquí mis otras novelas, la trilogía de Indira, Talión, incluso Taurus, que es mi novela juvenil, de la que estoy muy orgulloso y nunca me hicieron nadie caso. Pero bueno, Ah, ahí está. Hablamos de ella luego si quieres Vale, también. bueno. Yo he procurado ser fiel a mí mismo en primer lugar. O sea, yo no por hacer una novela histórica voy a describir hasta el aire, ¿vale? No, yo lo hago a mi manera, con mi estructura, con mi manera de contar las cosas. Diversas tramas, diversas localizaciones, diversos personajes, diversas líneas temporales. Me gusta ir de un personaje a otro, contar diferentes historias y no hacerlo pesado. ¿Por qué? Pues porque vengo del mundo de la tele y sé que como en la tele, que es donde yo he aprendido a escribir, hagas algo pesado, la gente se va a otro canal. Bueno, en mis tiempos, ahora ya te apagan directamente, se van a otra plataforma, ¿no? Entonces, yo procuro hacerlo todo rápido, soy fiel a mi manera de escribir, o sea que lo que os vais a encontrar, aunque sea una novela histórica o con esos mimbres históricos, va a ser una novela rápida, que pasa de un montón de cosas, giro, que la historia avanza y que no os vais a aburrir. Eso os lo prometo. ¿Cuál era la pregunta? Ah, que cómo Es te que había claro, documentado. que cómo me había comentado, vale. Es que esto me suele pasar, me pongo a hablar Ah, pero Pero está bien, bueno, por está eso bien. mismo digo que colaboréis para que alguien me diga, no te enrolles y cuéntanos la pregunta, que parece que me voy por los... Vale. Hombre, no, pero yo me vendo muy mal, ¿eh? Yo creo que sí, pero bueno. O sea, si me vendo mal, imagínate lo bueno que es el libro, ¿eh? No. Eso. Bueno, a ver, me documenta. Es muy difícil documentarse sobre la historia de los aborígenes canarios, sobre todo porque la mayor parte de los escritos fueron hechos por cronistas castellanos un siglo después de la conquista, con lo cual, pues hay mucho de partidista en lo que se cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, te tienes que documentar sobre eso y te tienes que agarrar a las fuentes arqueológicas que hay, que te cuentan una serie de cosas. Pero todo lo demás, pues yo creo que hay que tomarlo un poquito con pinzas. Pero también me he encontrado del lado contrario. O sea, y entonces yo he procurado hacer un relato lo más objetivo posible, pero sabiendo que hay partidismo por todas partes. Aquí es donde me meto en el lío. Pero lo digo con cariño, ¿vale? O sea, a mí, cuando yo leo por las crónicas castellanas, no, es que eran unos salvajes, que no sé cuántos y tal, dices, cuidado, que tenían una religión súper avanzada, tenían una cultura súper avanzada, tenían un montón de cosas, por lo tanto, tan salvajes no podían ser. Pero es que después, por otro lado, eran, no, es que eran el buen salvaje, que estaban todos felices, saltando de risco en risco con sus cabritillos, tampoco, porque los restos arqueológicos te dicen que los guanches, los canarios en general, eran una de las sociedades de la época más violentas, o sea, que más muertes violentas había, o sea, del tipo, no sé exactamente el dato, pero que el 15% de las muertes de la gente, lo que se ha documentado, eran violentas, mientras que entre los romanos era solo el 8%. O sea, que tampoco eran y se sabe que estaban en guerras entre unos y otros, sobre todo entre los del norte y los del sur, por diferentes motivos, ¿no? Bueno, pues en el norte los pastos y todo eso eran más comunes y en el sur tenían un poco más de necesidad, y esas diferencias pues hacían que hubiese enemistades entre ellos, ¿no? Entonces estaban en guerra. Yo he procurado
con la documentación que me he encontrado, que os vuelvo a decir, es casi siempre hecha por cronistas castellanos, eh, procurar ser lo más objetivo posible y contar una historia que los que os animéis a leerla veréis que lo hago con toda la amabilidad hacia los aborígenes en general y o sea, no sé cómo decir cómo trato a los castellanos, ¿no? Porque, bueno, yo soy madrileño, tampoco quiero tirar Claro. contra mí mismo, ¿no? Pero bueno, a ver, yo lo miro desde el punto de vista objetivo y evidentemente pues voy con los que estaban aquí. La verdad es que no deja de ser alucinante que, bueno, la novela está ambientada en la última década del siglo XV, que realmente los ojos del mundo, y bueno, de España estaban puestos en muchísimos otros lados, porque estaban sucediendo, pues Colón llegaba a América, la La Reconquista, la Inquisición, Inquisición, Granada. Granada, la Reconquista. A ver, la novela, os cuento, a ver si me sé explicar. Son dos líneas temporales, básicamente. Una línea, la que lleva desde la infancia de Bencomo, que es allá por la mitad de ese siglo XV, hasta finales de ese siglo XV, que es la guerra contra Alonso Fernández de Lugo. Entonces cuento, es una línea temporal. En esa línea temporal entra, en un momento de la novela, se divide también a la parte castellana, a Alonso, a Beatriz Bobadilla, a los Reyes Católicos, unos Reyes Católicos que a mí me gusta también decirlo, que no es los típicos Reyes Católicos o la Reina Isabel que todos conocemos y que hemos leído, sino yo he procurado centrarme un poco más en Isabel como mujer, ¿no? De la mujer que se enamoró primero de Fernando, y Fernando le ponía los cuernos, entre otros, con Beatriz de Bobadilla, y que sufrió mucho por ello, y que encontró, esto también es ficcionado a medias, porque hay indicios de que fue así, pero no pruebas, ¿no? Que encontró un poquito el consuelo en Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, pues bueno, también es un amor. Colón a su vez también se enamoró de Beatriz Bobadilla, con lo cual imaginaos el odio que sentía esa reina por Beatriz. Entonces yo la trato un poco más como mujer, como persona, más que como reina todopoderosa, ¿vale? Entonces esa línea temporal, cuento toda la historia de los guanches con los castellanos, batallas, porque es contemporáneo, y después hay otra línea 30 años después, en Valencia, que es sobre una esclava, que no os puedo contar mucho porque no quiero haceros spoiler. Y además yo soy muy de hacer spoiler, o sea que hay gente que después me dice, ¿para qué me voy a comprar ya novelas si me la has contado entera, ¿no? Pero que sí que es una historia que yo quise hacer desde el principio, que era básicamente una road movie, o sea, una huida pero en el siglo XV, de una esclava que por un motivo se tiene que escapar de Valencia y atraviesa toda Andalucía, llega a Cádiz y se embarca hacia las Islas Canarias para huyendo de algo que lo tendréis que descubrir, ¿no? Y mientras tanto retratar toda esa huida por diferentes pasajes, como incluida Sierra Morena, que empezaba a ver los primeros bandoleros. Entonces, la novela consiste en esas dos cosas. Por una parte, toda la historia guanche más conquistadores, y por otra, la historia de esta esclava en una road movie. O sea, imposible no comprarla, creo. Sí, sí, muchísimo, muchísimo Sí. género en la misma novela. Qué bien, me ha gustado lo de road movie. Por ser un poquito dinámica, y ahora volveremos al libro, ¿cuál era vamos a meternos un poquito con Santiago, o sea, no con él, sino en tu vida, tu relación con Canarias antes de esta novela? Pues puedo intentar quedar bien o ser sincero. ¿No puedes las dos cosas o qué? Bueno, no, bueno, sí, a ver, no, a ver, a mí siempre me ha gustado, pero yo reconozco que tenía en Canarias un objetivo más vacacional, por así decirlo, más turístico, ¿no? Lo que pasa es que ese descubrimiento de toda esta cultura, que es lo que yo he intentado transmitir, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia que gente que yo conozco les dices, cuando me preguntaban, oye, ¿de qué va tu nueva novela? La historia de los guanches, y te miran como diciendo, o de los aborígenes canarios en general, te miran diciendo, ¿qué leches es eso, no? Y entonces me sorprende que no se sepa una historia tan bonita. O sea, que es una historia preciosa, ¿no? Claro. Y es una historia emocionante, de aventuras, de héroes, ¿no? Bueno, o de gente que lucha por la resistencia de su pueblo, por todo eso. Me parece una historia tan bonita y que la gente no la conoce. Entonces, pero yo antes de eso reconozco que venía más bien de vacaciones. Es que ahora te reconocemos Ahora nosotros. espero venir más. Bien, bien. Te reconocemos nosotros. Antes has dicho que en el siglo XV estábamos como aislados, pero lo cierto es que en el siglo XXI
muchas veces nos sentimos aislados también. Yo soy canario, pero llevo más de 20 años viviendo en la península y desde la distancia peninsular me siento cada vez más aislado, por lo poco que se nos conoce, más allá de ser un destino vacacional Sí, y sobre todo, la verdad es que te tenemos que agradecer que hayas escrito esto y hayas puesto negro sobre blanco un episodio tan importante, no de la cultura canaria, sino de la cultura española e incluso mundial, universal. una Sí, cultura sí. universal, evidentemente. Mira, yo en la nota del autor, que me encantaría, a lo mejor lo debería haber hecho al revés, poner primero la nota del autor. Lo que pasa es que meto tantos spoilers que es imposible que os diga, leed primero la nota del autor. Pero yo lo que digo es todo esto, ¿no? Decir, a ver, yo descubrí esta historia, me enamoré de esta historia, todo lo que cuento con fechas, situaciones y hechos es real. Lo que pasa es que está ficcionado la manera, ¿vale? Y lo que digo es, si alguien tiene interés por conocer algo más sobre un hecho concreto, indagad. Porque hay muchas cosas y hay de arqueólogos, historiadores y podéis indagar ahí, ¿no? O sea que yo lo que procuro es a través de una cosa divertida, de contarlo de una manera de ficción, que os lo vayáis a pasar bien, que de repente a todo el mundo se le quede algo, decir, ostras, ¿cómo mola esto, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Yo esto no lo sabía que sucedió en Canarias. Pues ahora voy a indagar un poco más si quiero, ¿no? Esa siempre ha sido mi intención. Nunca mi intención ha sido, pues no sé, usurpar la historia de Canarias. No, yo he contado una historia que me ha parecido preciosa. Ahora bien, quien quiera saber mucho más, con hechos mucho más concretos, indague, pero también te pongo ahí que cuando indaguéis, lo más sorprendente de todo, la gente que se la está leyendo, que ya se la ha leído, lleva una semana en la calle, el lanzamiento fue el 23, lo que me dice es que me encanta que me digan eso, ¿no? Que de repente está leyendo y se para porque dice, a ver, que este se le ha ido la pelota a Santi, se le ha ido la pinza, porque esto es mentira. Y de repente lo meten en Google y dicen, ostras, que era verdad. ¿No? Entonces, claro, eso es lo que yo quiero, que a quien le interese una serie de cosas lo indague más allá. Pero os daréis cuenta de que la mayoría de las cosas, por muy sorprendentes que os parezcan, tienen una base real, ¿no? Y eso es lo que yo quería contar, básicamente. Me encanta eso que has dicho, porque la verdad es que la ficción histórica da mucho pie a jugar con el lector, a que adivine, acierte cuánto de real y cuánto de ficticio hay en lo que cuentas, en lo que lee el lector. Llevo una semana en la calle, pero te han llegado ya comentarios de lectores y demás, y eres capaz incluso de discernir comentarios de lectores peninsulares y canarios, si ves alguna diferencia o no. Joder, qué pregunta más difícil. A ver, vamos a ver. Lleva poco tiempo, es cierto, y es una novela larga, es una novela extensa. O sea, todavía más ventajas, ¿no? Porque por el mismo precio lleváis más páginas. Sí, sí. No, que mucha gente es verdad que dice, joder, esto es un tocho. Bueno, a ver, un tocho vale para muchas cosas. Si es divertido, te vale para entretenerte más tiempo y si no, pues calzas mesas, puedes hacer un montón de cosas. La chimenea, pues el día que haga frío, ¿no? En fin, vale. Entonces, hay de momento mucha gente se la está leyendo, me hacen crónicas, lo cual me encanta, ¿no? Que me hagan crónicas en vivo, por así decirlo. Oye, voy por aquí. Oye, he descubierto a Beatriz, que esto era verdad. Digo, indaga sobre Beatriz de Boadilla y te darás cuenta de que es verdad, que todo lo que te cuento es verdad. Oye, tal. Entonces, a la gente en general le está gustando mucho, pero a ver, yo no soy, me da cosa decirlo. eh, y en cuanto a los canarios, eh, la mayoría, la inmensa mayoría, y así lo siento de verdad, he sido recibido con muchísimo cariño y la inmensa mayoría, el 90-95%, dicen esto de, oye, gracias por contar esto en Alfaguara, en una editorial grande, porque nos estás dando una visibilidad a nuestra historia. Y a partir de ahí, quien quiera seguir indagando, que indague, porque esto no deja de ser una obra de ficción. Y entonces, gracias porque me está preguntando gente, oye, esto era verdad, y eso me encanta, porque eso es lo que yo quería. Pero después hay otro 5 o 10% que de lo que hemos hablado, ¿no? De usurpador, básicamente. Ya, eso pasa, Pero, pasa. claro, y esos me duele, pero no por el hecho en sí, porque yo en mi trilogía, por ejemplo, bueno, a mí me dieron una cera con la segunda novela increíble porque resucité a Antonio Anglés. Bueno, entonces lié una parda y imaginaos la que me dieron por todos los lados, ¿no? En periódicos, en tal. Entonces, tengo un poquito el paraguas puesto, ¿no? Pero
Y ahí yo podía entenderlo, decir, oye, hay gente que pueda decir, es que me parece mal que juegues con la ficción sobre un caso real que sigue, a pesar de los años que han pasado, que sigue estando, bueno, sigue doliendo, sigue sensibilizando a la gente. Pero aquí me da la rabia de decir, este godo que escribe desde el punto de vista castellano. Joder, macho, verás que no. Claro, y además dices que las 3 primeras páginas ya... En las 3 primeras páginas lo ves, en las 3 primeras páginas ya es imposible que vayas con los extranjeros. Sí, sí, total. Es imposible. Entonces, claro, pero esa es la rabia que me da, ¿no? Que no es algo subjetivo. Alguien me puede decir, oye, que es que tú cuentas. A ver, os cuento, voy a hacer un pequeñín spoiler porque es las primeras páginas. Como os he dicho, nadie sabe cómo llegan. Yo tengo una teoría, es mi teoría, es una teoría de ficción, ¿vale? Yo lo que digo es que los romanos, ¿cierto? En su expansión por África, se sabe que los primeros habitantes tienen orígenes bereberes, no se sabe cómo llegan, pues yo lo que digo es, los romanos en su expansión por África los van a conquistar, los cogen como prisioneros de guerra y se los llevan a Roma. Lo que ocurría constantemente, sacrificios en Roma, el circo, esclavitud, lo que fuera. Y esta gente se amotina en el barco, mata a los romanos y como no saben navegar, las corrientes los llevan a Tenerife. Bueno, pues es una posibilidad. Yo esto lo he hablado con expertos y me han dicho, yo creo que no fue así, porque hay indicios que si Islote de Lobos, que si una serie de cosas que te dicen que tenían otro objetivo, pero a mí me han dicho textualmente, pero si mañana encuentran el barco aquel o un resto del barco aquel, diré, chapó, me lo creo porque es plausible, porque es posible. Entonces, como yo prefiero agarrarme a esa teoría porque me parece más divertida a la hora de dar a conocer y que que quieras seguir leyendo, pues eso. Es que me enrollo, no sabemos No, no, ni pero de has qué estamos contestado. hablando de esto, ¿no? Confirmamos que has contestado. Sí, sí. Vale. Esta pregunta es de cajón, Venga. pero bueno, yo no la he visto por ahí y no todo el mundo se habrá leído todas las entrevistas que te han hecho la última semana. Tú como guionista ves y has puesto como referencias a 3 obras audiovisuales tan grandes y épicas como Juego de Tronos, Braveheart y Apocalipto. ¿Sale guión de aquí o no? ¿Lo ves convertido en obra audiovisual, serie, Yo, peli? a ver, verlo lo veo, creo que tiene muchas posibilidades. Hay 3 o 4 productoras ya que se han interesado. Bien, bien. Sí, además, el cabildo en general, perdonad mi ignorancia, no sé si es un cabildo en general, No, cada isla de tiene un cada isla tiene cabildo. el suyo, pero en general hay muchas ventajas fiscales para rodar aquí. Eh, eh, hay una cosa que es, los que trabajamos en la tele lo sabemos, cuando tú haces una serie en Madrid, tienes desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana para rodar, hasta las 4 de la tarde, porque la luz después ya no va. Aquí tienes mucha más luz, muchas más horas de luz, eso abarata los costes, las ventajas, la naturaleza, los escenarios naturales, todo eso, esas ventajas que tiene estas islas lo hacen muy atractivo de cara a una producción audiovisual. La historia, para mí, pues imagínate, es absolutamente televisiva. Pero también conozco el mundo de la tele y sé que, aunque todo parezca de cara, puede pasar cualquier cosa. O sea, puede pasar cualquier cosa. Cosas inimaginables. Mi primera novela, Talión, la compró una productora para hacer la adaptación y la compró una plataforma para adaptarla ya. Oye, vamos a hacerla ya 100%, que era Starz. Escribí el guión, bueno, me quedó un guión, que no os imagináis, maravilloso. Sí. Si nadie ha comprado Talión, la puede comprar también. Sí. ¿Y qué pasó? Que se tradujo al inglés porque la plataforma era americana y se mandó ese guión en inglés como el 8 o 7 de marzo de 2020. ¿Qué pasó? Que la semana siguiente, la pandemia. Claro. Esa plataforma, que era Starz, que venía a hacer 6 series, entre las cuales estaba Talión, hizo solo una, la de Nando López, la de la no sé qué de la ira, la edad de la ira, y se cayó. Por lo tanto, cuando todo parecía de cara, cuando ya estaba todo bien, viene una pandemia. Y cuando digo una pandemia, pasa cualquier cosa. Que alguien diga, no, no lo veo, o es muy caro, o una serie de cosas. Entonces, la pregunta, ojalá, si soy sincero, creo que hay muchas posibilidades de que se haga, que hay productoras muy serias
interesadas. De hecho, yo tengo mañana una reunión en Madrid con una de ellas que me ha llamado directamente para hablar de ello. Yo también he aprendido en mi vida que yo no sería quien escriba el guión. ¿Y por qué? Porque esto Ti- se Tienes, está grabando, se va a poner en algún lado. tienes que ser Sí, ¿no? sincero y quedar bien, recuerda. Bueno, se está grabando, no se va a poner en ningún lado, ¿no? Bueno, a ver, porque yo ya he escrito la historia y quizá la aportación, y lo digo sinceramente, la aportación de guionistas externos le puede dar más ingredientes a la serie de la que yo soy capaz de ver en un momento dado. O sea, que yo a lo mejor me puedo cerrar en banda. Y yo soy bastante manejable, ¿no? Bueno, no sé si la palabra es manejable, voluble, no sé. O sea, que estoy abierto a cambios, a sugerencias de mis propias historias, pero bueno, esto es lo que no puedo decir. Pero bueno, eso, que entonces he aprendido, por ejemplo, con la serie del Buen Padre, de la trilogía, que está todo en marcha, que es mejor para mí, para la productora, para todo el mundo en general, que yo estar no. Porque al final la gente tiene que contar con mi aprobación. A lo mejor yo me cierro porque no lo veo. Y no sé, y prefiero. Entonces he aprendido que lo mejor es echarme a un lado. Sí, bueno, yo no sé si tenías en mente lo que yo tengo ahora mismo, pero bueno, tenemos recientes casos Perdona, sobre la... perdona. Es que le voy a decir. Es que tuve una reunión que me dijeron. Mi personaje principal es Indira, ¿vale? La Sí. trilogía. Tuve una reunión en un momento dado. Espero que no lo oiga nadie. Que me dijeron, es que Indira no es exactamente así. A ti. Exacto. Entonces, en ese momento es cuando te das cuenta de decir, ¿qué hago? ¿Me peleo? ¿Qué hago? ¿No? Y a lo mejor es retirarte, echar un paso a un lado, porque entrar en esa discusión es absurdo para todos. Por lo tanto, bueno, Sí, perdóname que te había no, te interrumpido. iba a Es que decir lo tenía que... aquí, digo, ¿lo cuento o no lo cuento? Lo cuento. Sí, sí, no es tan grave, no te preocupes. Bueno, No, que tenemos a no recientes ser que lo casos... escuche la persona que me lo dijo. No, que cuando a lo mejor que tenemos recientes casos en plataformas en donde el autor se ha implicado muchísimo también en trasladar el lenguaje literario al lenguaje cinematográfico, que no es el mismo, se manejan distintos códigos y con resultado pues un poco cuestionable. Pero siendo guionista, habiendo escrito durante más de 20 años muchísimos guiones, Y 30, aunque no lo parezca, porque parezco más joven. muy lozano. Cuando escribes novelas, ¿también piensas en modo audiovisual y, por ejemplo, le pones cara con actores a tus personajes? Y aprovecho cuando lo contestas, por ejemplo, a Bencomo, ¿le pusiste cara? Vale. Bueno, a ver, yo mi manera de escribir es audiovisual porque es la manera en la que he escrito 30 años y es la manera en la que sé escribir y creo que la gente tiene que escribir y hacer las cosas que sabe, ¿vale? No quiere decir que no intentes aprender y explorar nuevos caminos, pero bueno, a mí yo creo que se me da bien escribir de manera visual y que por eso la gente cuando me lee dice, ostras, es que lo veo, es que me lo paso bien, es que voy de un lado para otro, es que lo vivo, ¿vale? Pero es muy peligroso ponerle cara de actores a tus personajes. Esto ocurre cuando alguien lee una novela que os habrá pasado y os gusta mucho la novela y de repente hay un personaje principal que lo reconocéis como algo propio, o sea, leche, pero si esta es como mi prima Carmen, porque el personaje tiene características que es como mi prima Carmen. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ese momento ese personaje es tu prima Carmen en la cabeza, ¿vale? Inconscientemente, cada vez que ves a ese personaje, ves la cara de tu prima Carmen. Cuando hacen la serie y te ponen a una actriz, tú dices, pero si esta no es el personaje, si el personaje era mi prima Carmen, anda, vaya mierda de serie, que lo hacen todo mal, que no han cogido bien. Entonces es complicado, porque lo bueno de la literatura es que cada uno hace en su propia cabeza su mundo. En una serie te lo dan hecho. En una serie te ponen esto y tú lo ves. En un libro puedes decir, Santiago, un tío atractivo aquí, hablando, no,
al público, no, lo puedes hacer un escenario, lo puedes imaginar con madera, lo puedes imaginar un escenario de universidad, de la manera que a ti te dé la gana, ¿no? Entonces te da ese ejercicio. Y lo mismo con las caras. Eso no quita para que yo tenga en mi cabeza, uno de mis mejores amigos es un grandísimo actor que conoceréis todos, es amigo mío desde que teníamos 12, 13 años. Y yo desde el primer día le dije, tío, eres Bencomo. Y él es Bencomo. Que él es Jovic Keuchkerian. ¿Sabéis quién es? Sí, sí. De hecho, tú me recuerdas a él, Sí, te lo prometo. sí, nos lo Sí, sí. dicen. ¿No Yo dice, no? siempre, cada vez que él hace una peli o lo que sea, yo voy después al director y digo, yo te la hago por la mitad de precio. Somos del mismo tamaño, la misma nariz, la misma cara de bruto, los dos tenemos lo mismo. El tío es un pedazo de actor, la habréis visto, bueno, es el prota de Reina Roja, a mí yo le veo desde el principio como Bencomo. Además, Bencomo en la batalla, cuando llega la invasión de Alonso Fernández de Lugo, Bencomo tenía aproximadamente, también no se sabe exactamente, ¿no? Porque no había partidas de nacimiento en aquel entonces, pero que tendría eso, 50, 55 años, con lo cual encaja perfectamente. Ya le he dicho que se tiene que poner un poquito a plan, Sí. porque Bencomo se supone que era un tipo fuerte, guerrero y tal, pero me encantaría que lo hiciera porque el tío tiene una presencia ante la Sí, sí, es cámara magnético. fabulosa y me encantaría que fuese, pero eso no significa que, Bueno, que fuera a serlo. como autor seguro que puedes sugerir, ¿a que sí? No. O sea, es lo que te digo, que lo mejor es Para decir, usted. ¿queréis hacer este libro? Yo me quedo con el derecho que se llama pues una consultoría de guión o algo así Ajá. para decir, oye, no me tergiverséis esta historia hasta este punto, vamos a vigilarla un poco, pero que se haga a la manera que ellos quieran y eso implica también dejar que elijan los actores y pues que ellos les parezca bien. Bueno, tienen 30 segundos para hacer preguntas a Santiago, Tienen 30 ¿vale? segundos para hacer la pregunta que yo No, respondo en 5 minutos. para pensarla, porque le voy a hacer la Ah, última. 30 segundos para pensarla. Así que el micro va a ir para ¿tenéis el parquear. preguntas? Seguro que sí, Sí, animaos, que de verdad, que me sí, encanta no dejar nada y que sí. no penséis, joder, tenía que haber preguntado esto y quiero que lo preguntéis. Si tenéis alguna duda, algo que os parezca mal, oye, pues si hay aquí alguien de los que piensa que no, oye, pues no has hecho bien viniendo de fuera, me gustaría saberlo para poder explicarlo con todo el cariño y tal. O al contrario, que si os he conseguido convencer para darle una oportunidad a la historia, pues también me gustaría saberlo. Pero eso lo sabré cuando vengáis a que os firme el libro. La última antes de coger el micro y el alámbrico y perderme por la gente. Sí. ¿Te ha picado el gusanillo de la novela histórica ahora de aquí para el futuro? ¿O vas a seguir con la novela Bueno, negra? O a ver, yo cuéntame. tengo en la trilogía de Indira tengo un personaje que se llama JD, que es un policía gitano, que es, bueno, ha funcionado muy bien y la verdad es que ha tenido mucho éxito y he firmado con la editorial 3 novelas sobre JD. Que ya estoy con ellas y me lo estoy pasando muy bueno, estoy con una de ellas. Ya en la editorial me preguntan, ¿y la segunda? Digo, pues no he terminado la primera, ¿cómo voy a ser la segunda? Pero bueno, es la típica presión editorial. Pero dependiendo de la acogida que tenga, yo desde luego os aseguro que me lo he pasado como nunca escribiendo esta novela, lo he disfrutado, he aprendido muchísimo y si funciona y a la gente le apetece y quiere, alguna ideilla por ahí tengo de otras históricas, pero en fin, eso ya no depende de mí. ¿Se escucha? Hola, 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 hola. Bueno, pues en vez de 30 segundos le hemos dejado 2 minutos porque a Santiago le gusta hablar, se expresa muy bien. Y nada, Vale, ya. Bueno, tenemos un montón de así tiempo. que es su turno. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? Venga, por aquí. Que no me preguntéis, ¿cómo se te ocurre ponerte una camisa? Eso no me lo preguntéis, es porque soy así. Y mira que tenía opciones, ¿eh? Pero ya, ¿qué le voy a hacer? Una cosa que siempre me ha llamado la atención Vale. es que casi todos tus libros están centrados en el punto de vista de una mujer. ¿De? De una mujer. ¿Por qué? Bueno, Aparte que hay más vale. personajes y eso. No, a ver, bueno, Talión sí que son 2 protagonistas femeninas superpotentes. Eso fue. Talión trata, os lo resumo en 10 segundos. Talión es una periodista a la que le dan 2 meses de vida por una enfermedad y pues decide
tomarse la justicia por su mano e ir a por los malos que cree que no han pagado lo suficiente por sus pecados. Y hay una policía que la persigue. Entonces es muy femenino todo, pero porque me encantaba, me funcionó muy bien. Yo, a ver, mi primer pensamiento, reconozco, era que fuese un hombre, Talión, o sea, un vengador, pero me venía a la cabeza Steven Seagal y Clint Eastwood, y digo, pues no sé si es una buena novela, ¿no? Pero en el momento en que le cambié esa visión y puse a dos mujeres súper fuertes enfrentadas, me funcionó muy bien y me encantó. Eso por una parte. Después, la trilogía de Indira, la protagonista era Indira, porque Indira es una policía con un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza, o sea que es rara para todo el mundo. Sí. Para los lectores nos hace gracia sus rarezas, los que conviven con ella dentro de la historia no la soportan, y a mí me hacía mucha gracia su evolución como personaje, o sea, embarazarla y que tuviese que cambiar pañales y que su hija viniese con mocos y piojos del cole, pues eso, como una característica del personaje, me funcionaba muy bien, involucrándola después en tramas policiales muy duras, como la que os he contado, incluso con Antonio Anglés, ¿no? Entonces me funcionaba muy bien. Pero no es una cuestión de moda, yo también creo que es una cuestión de justicia. O sea, vamos a ver, toda la vida hemos tenido detectives masculinos, pues hay que hacer. Y de todas maneras yo creo que aún a día de hoy sigue habiendo más novelas, si las ponemos todas juntas, con hombres como polis que como mujeres. Ha surgido así. Los Nueve Reinos, el protagonista, a ver, es lo que os digo, son muchos protagonistas, muchas tramas, muchas líneas temporales, personajes que a lo mejor podéis decir, me hago el lío. No, al principio es un poco, los nombres son raros, pero enseguida se mete uno en ellos. El protagonista más gordo es Bencomo. El otro protagonista es Alonso Fernández de Lugo en cuanto a su enemigo, ¿no? Pero también tienes un protagonismo absoluto de Beatriz Bobadilla, de la reina Isabel, en fin. Bueno, yo creo que hay que hacer todos los puntos de vista. Y como vengo de la tele y aquí donde me veis me he escrito historias de amor del siglo XIX como Puente Viejo, que me la escribí yo enterita, pues porque tengo mucha sensibilidad aquí donde me ves. Y la última pregunta, ¿por qué una esclava? Es decir, con todos los personajes importantes que hay en el También libro, la esclava, evidentemente. ¿por qué una esclava? Quisiste darle esa visibilidad a ella. Bueno, a ver, porque la historia real es que a los vencidos, cuando llegaron aquí los diferentes conquistadores, se los llevaban como esclavos. Y entonces muchos terminaron en la península, en otros países, por toda Europa. Y entonces pues yo quería contar la historia de una de esos descendientes que estaba ahí y contar la historia con ella. Porque es que era así. O sea, yo cuando me ponía a documentarme sobre la esclavitud en el siglo XV y XVI, veía que pues un tanto por ciento, un 10-15% eran esclavos canarios. Gracias. De nada, muchas gracias a ti. ¿Que nos echan ya o qué? No, espérate. Ah. ¿Eres del Madrid o del Barça, no? Bueno, yo era del Atleti, pero cuando bueno. me cansé de sufrir, Vale. ya me da igual. Pues te ibas a recordar el gol de Sergio Ramos en el 93, así que no lo haré. Porque hemos conseguido una última pregunta en el descuento. Venga. Así que si te puedes acercar un poquito. Dale. Hola. Hola. Yo llegué un poquito tarde, no sé si ya hablaste de esto. Nada, pero empiezo otra vez. Venga, empezamos. Quería preguntarte que qué hiciste para informarte sobre la historia de Canarias y poder basar así en datos reales la historia. Vale, no, decía que es muy difícil informarse. O sea, hay dos maneras de informarse. Una, los restos arqueológicos, que son los que son y te cuenta una historia, y después los escritos. El problema es que esos escritos, en su gran mayoría, fueron hechos por cronistas castellanos casi un siglo después de la conquista, con lo cual tienen mucho de partidista y te lo cuentan cada uno a su manera. Entonces, cogiendo todos esos datos, tanto los reales arqueológicos o las cosas que se hayan ido descubriendo, como todos esos datos, yo he procurado hacer mi propio relato basándome en todo eso, siendo lo más objetivo posible. Pero claro, decía que tanto si te lo cuentan esos cronistas, como si después escuchas a los propios descendientes, a lo mejor guanches que te dicen, no, es que no masacraron, nosotros éramos angelillos por los prados de las islas, pues tampoco, ¿sabes? O sea, pues yo he procurado hacerlo lo más objetivo posible y lo más creíble, y recomiendo, y lo veréis, que lo pongo al final, que cuando haya algo concreto que os llame la atención, indaguéis, porque hay muchos escritos de historiadores y tal que os van a dar la visión correcta o otra visión que la que doy yo muchas veces no deja de ser ficción con mimbres reales.
¿vale? Santiago, está. estaríamos un par de horas más hablando contigo. A mí se me ha hecho cortísimo. A ver, Se me ha a hecho mí, cortísimo. tú fíjate, con lo que yo hablo, Sí. me puedo tirar aquí, yo sí que me puedo tirar aquí 2 horas. Yo te he imaginado con Jovic, que la verdad la admiro desde hace muchísimo. Digo, hostia, este tío me cae bien. Sí, Pues si es bueno. colega de Jovic. Que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. En 10 minutitos va a estar Santiago firmando en la caseta. Y digo 10 minutitos porque antes tienen que pasar por las carpas de los stands de las librerías para comprar los 9 reinos. Exacto. Vale. O bueno, a ver, que me preguntan muchas veces, a ver, a mí me encantaría firmar muchos 9 reinos aquí porque sé que os va a encantar, lo digo en serio, ¿eh? O sea, porque además hay mucho de, Canaria, de Gran Canaria, también en la novela. Pero que si queréis cualquier otro libro, os lo firmo. Mientras sean míos, firmo lo que sea. Bueno, y aunque no sean míos, yo en San Jordi firmé uno de Elizabeth Benavent, que me vino una señora, De verdad. os lo juro, me vino una señora y me dijo, hola, ¿me lo puedes firmar? Y digo, señora, es que es de Elizabeth Benavent. Dice, ya, pero es que ella no está y no me importa. Y firmé por poderes, lo juro, ¿eh? ¿Conoces a Y- Elisa de Benavent? Sí, somos muy amigos. Y también firmó mi hermano, forma parte del trío de Carmen Mola, ¿lo sabéis? Pues mira, o sea, ellos son el trabajo en equipo y yo el talento de la familia, ¿vale? Entonces, mi hermano, pues yo he firmado muchas veces también por poderes. En nombre de Jorge. O sea, que os firmo lo que sea, menos cheques, lo que sea, y estaré encantado de yo. He terminado, voy a firmar y puedo charlar y si tenéis dudas me las preguntáis que estaré encantado de resolver esto lo que quieras. Vamos, que de hecho me vais a echar, váyanse ya a su casa. Bueno, un aplauso, ¿no?